Estados Unidos y Rusia se reunieron por primera vez desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se sentaron a la mesa en Riad, en lo que, de acuerdo con lo anunciado por ambas partes, fue el primer intento por normalizar las relaciones bilaterales y explorar una salida a la guerra en Ucrania. Pero al encuentro no asistió ningún representante de Kiev, ni tampoco ningún líder europeo. Tras la reunión trascendió que ambas partes acordaron respetar los intereses de cada país, pero que es muy pronto para hablar de compromisos. Kirill Dmitriev, director del Fondo de Inversión ruso, pareció mostrarse optimista luego del encuentro, afirmando que Washington y Moscú han comenzado a escucharse. Por su parte, un vocero del Departamento de Estado estadounidense afirmó que se designarán equipos de alto nivel para comenzar a trazar un camino que conduzca al fin de la guerra en Ucrania. Soy Johan Ramírez y hoy aquí en La Actualidad en Análisis profundizaremos en las implicaciones que este acercamiento entre Washington y Moscú a espaldas de los aliados occidentales y del propio gobierno ucraniano tiene para la seguridad europea. Y para eso hemos invitado desde Madrid a la señora Mira Milosevic. Ella es investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde es analista de Rusia y Euroasia. Y desde Washington a mi colega el periodista José Díaz Briceño. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarnos. José, me gustaría comenzar contigo. ¿Cómo es percibido este encuentro en Estados Unidos? Te lo pregunto porque durante los casi 3 años que duró el conflicto bajo la administración del ahora expresidente Joe Biden, la Casa Blanca no cesó de condenar a Rusia por su invasión a Ucrania, y ahora cuando uno ve las imágenes del secretario de Estado estadounidense sentado frente al canciller ruso, bueno, es una imagen francamente difícil de creer. Sin duda, este es el inicio a un deshielo, como se percibe en Washington por parte de la administración Trump respecto al gobierno de Vladimir Putin. Esto porque se tiene una visión muy distinta de las relaciones por parte de un presidente que hasta hace unos años era un magnate de los bienes raíces respecto al anterior mandatario estadounidense Joe Biden, quien era un senador de larga data atendiendo asuntos de seguridad internacionales. Y esto marca un antes y un después de lo que puede ser la política hacia Rusia. Y sin embargo, hoy mismo ya el Departamento de Estado está trazando algunas líneas, como el compromiso de establecer un mecanismo que conduzca a, pues básicamente, la normalización de relaciones entre los dos países. Palabras sumamente importantes por parte de la diplomacia estadounidense. También el Departamento de Estado asegura que se creará un mecanismo con representantes de alto nivel, en principio solo mencionándose tanto de Rusia como de Estados Unidos, que lleve a una paz, y estos son los adjetivos que utilizan, sustentable, duradera y aceptable para todas las partes. Esto obviamente abre también preguntas sobre a quiénes se refiere en esta oración. Y por último, en esta comunicación, el Departamento de Estado hace explícito que una vez que esto pues avance, se puede empezar a considerar un mecanismo también para regularizar las relaciones económicas que puedan surgir de la estabilización del conflicto en Ucrania. Todo esto sin duda es un punto y aparte a lo que Estados Unidos en algún momento calificó al inicio de la invasión en 2022 como una acción de Rusia injustificable e ilegal a todas luces y contraria al derecho internacional. Pues trascienden entonces las primeras informaciones luego de este primer encuentro entre Estados Unidos y Rusia. Señora Milosevic, ¿qué significan estas conversaciones en Riad para el futuro del conflicto en Ucrania y para la estabilidad aquí en Europa? Bueno, en primer lugar, yo creo que los Estados Unidos se proponen a conseguir un alto el fuego y luego dejar a la Unión Europea y a Ucrania negociar y organizar la paz, ¿no? Segundo, en esta intención de Washington claramente se refleja, como se ha mencionado, una diferente visión del conflicto en Ucrania por parte de la administración Biden y por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, las consecuencias de este nuevo acercamiento en la búsqueda en paz en Ucrania se reflejará también en el terreno. ¿De qué manera? Pues yo creo que en primer lugar Ucrania se verá obligada a ceder el territorio
habrá una partición de Ucrania, toda vez que los Estados Unidos han declarado que no van a seguir apoyando el esfuerzo bélico de Ucrania, y toda vez que el presidente Zelensky ha dicho que la Unión Europea por sí sola no tiene capacidad de continuar la guerra en Ucrania, de apoyar a Ucrania. Por lo tanto, yo creo la primera consecuencia es que Ucrania se verá obligada a ceder probablemente primero territorios, y luego veremos qué tipo de concesiones políticas también puede que tenga que hacer. Y ceder territorio es algo que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que es un no rotundo, una línea roja que no está dispuesta a atravesar. Trascendió también, leía yo antes de entrar acá al estudio, que en la reunión decían ambas partes decían que el tema de Ucrania será discutido en su momento. Pero José, ¿qué expectativas puede tener la administración estadounidense respecto a los resultados de estas negociaciones y de hablar del tema de Ucrania cuando Ucrania no está sentada a la mesa para conversar? Sí, sin duda, obviamente el presidente Trump ha lanzado un cambio sustancial en solo unos días de la percepción de lo que es el conflicto en Ucrania. Justamente hace también unos minutos después de estas reuniones, el consejero de Seguridad Nacional Mike Waltz aseguró que lo que no es aceptable para la administración Trump es que continúe lo que ellos consideran es una carnicería en Europa, refiriéndose al conflicto en Ucrania. Esto obviamente deja ver que la administración Trump, como bien se decía, antes que otra cosa, busca una nueva visión de hacia dónde avanzar y terminar con la guerra. Esto obviamente al presidente Trump le interesa mucho. Como bien se decía, el cese al fuego es una prioridad importante para la administración Trump, sobre todo también en términos políticos internos, domésticos aquí, para anotarse un triunfo más de lo que perciben es un inicio de administración de menos de un mes, es sumamente activo sobre las expectativas de qué tanto puede ser duradera sin una paz, sin que Ucrania esté considerada al menos al inicio. Es algo que muchos aquí han especulado en Washington como algo poco realista, y sin embargo también aquí se percibe que el nivel estratégico que Estados Unidos percibe en Ucrania por parte de la administración Trump es mucho menor, y esto es muy claro viendo también el giro de los activos estadounidenses de defensa, no a la defensa de Ucrania, sino incluso activos, por ejemplo, de espionaje, aviones no tripulados a la frontera con México. Un cambio rotundo de lo que se percibe es estratégico y no. José, tú nos cuentas que una prioridad para el gobierno de Estados Unidos es lograr un cese el fuego, el fin de las hostilidades. Pero señora Milosevic, dado que Ucrania no está presente en estas negociaciones, ¿podemos esperar resultados concretos y sobre todo duraderos para conseguir una paz en el país? Bueno, sin duda no, sin Ucrania no se puede decidir el futuro de Ucrania, pero también hay que subrayar que este encuentro en Riad ha sido planificado para retomar el contacto bilateral, para hablar, entre otras cosas, también de la estabilidad estratégica, de varios acuerdos sobre el armamento, de renovar, por ejemplo, la presencia de los embajadores en las respectivas embajadas en Washington y Moscú. Claramente se había dicho que habrá una vía de negociaciones bilateral entre Washington y Moscú sobre diferentes asuntos, y otra vía que tratará el asunto de la guerra en Ucrania. Y por lo tanto, yo creo que es muy temprano decir que Ucrania va a ser completamente excluida de estas conversaciones. Yo creo que estará allí, pero estará en la mesa y en el menú, ¿no? Habitualmente se dice que uno está o sentado en la mesa o está en el menú. En este caso, creo que Ucrania estará tanto en la mesa como en el menú por la cortesía de Donald Trump. Pero lo cierto es que por lo pronto no están ni Ucrania ni tampoco la Unión Europea, que desde el inicio del conflicto ha hecho frente común con Estados Unidos para justamente encarar a Rusia. A raíz de la exclusión del bloque de estas primeras conversaciones, ayer los líderes europeos se reunieron de urgencia en París para tratar de definir una postura ante ese nuevo escenario. Les pido, José y señora Milosevic, que escuchemos lo que decía en este sentido ayer el canciller alemán Olaf Scholz y luego lo conversamos.
Un claro llamamiento a la unidad. No debe haber división de seguridad y responsabilidad entre Europa y Estados Unidos. La OTAN se basa en que siempre actuemos juntos y compartamos el riesgo, garantizando así nuestra seguridad. Esto no debe ponerse en duda. Señora Milošević, el canciller Scholz, lo escuchamos, aboga por la unidad, pero ¿cómo queda Europa en esta nueva configuración, como vemos la situación actualmente, con Estados Unidos sentándose a conversar con Rusia sin tomar en cuenta a la Unión Europea? Bueno, las palabras del canciller Scholz son muy bonitas, estamos todos de acuerdo con ellas. Sin embargo, la reunión en París ni siquiera apoya estas palabras con los hechos. Sabemos que no hubo unidad respecto en este caso, a la cuestión de poner tropas en una hipotética paz en Ucrania. Europa, para convertirse en un actor estratégico digno de este nombre y capaz de tanto competir con los Estados Unidos como ocuparse de su propia seguridad y defensa, necesitará algo más que la unidad. Necesitará decisión, necesitará liderazgo y sobre todo necesitará la voluntad. La supervivencia de la Unión Europea, en este caso concreto respecto a la guerra en Ucrania, dependerá de su capacidad de adaptarse. Y yo creo que los Estados Unidos estarán dispuestos siempre a escuchar a la Unión Europea cuando la Unión Europea puede decir concretamente cuántos soldados puede poner en esta hipotética paz en Ucrania, cuántos carros de combate, cuánta financiación va a ofrecer a Ucrania para su reconstrucción, para impedir que Ucrania se convierta en un estado fallido. En fin, que Europa empiece a ocuparse de su propia seguridad y defensa y de la seguridad y defensa del continente europeo, incluida Ucrania. Hoy por hoy, y la reunión de ayer en París demuestra que Europa puede que se ha despertado por lo que está ocurriendo, pero todavía no se ha levantado de la cama. Y usted habla de un tema fundamental que es el financiamiento. Ya los países europeos tienen problemas para financiar sus propios sistemas de defensa. Ahora el desafío sería mucho mayor cuando se trataría entonces de financiar las garantías de paz para Ucrania. José, ¿cómo podría afectar esta nueva fase de diálogo en las relaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos, especialmente en lo que respecta, como decíamos, justamente a la seguridad europea? Sí, hay que ver exactamente hacia dónde avanzan este inicio de conversaciones. Todavía es muy difícil especular hacia dónde caminarían, porque además hay que tener en cuenta una cuestión. En estos momentos se sentaron a conversar 3 representantes del presidente Trump frente a los enviados rusos en Arabia Saudita, y sin embargo la propia cabeza de Donald Trump significa pues básicamente algo que no se puede predecir, y hay que ver exactamente hacia dónde quiere conducir el propio presidente, más allá de lo que digan sus asesores, la relación con Rusia, qué tan rápido se quiere restablecer la cooperación, eliminar las sanciones económicas que hay actualmente contra más de 5.700 personas y entidades rusas, además de distintos procesos criminales contra quien ha violado estas sanciones desde el inicio de la invasión ucraniana. Todas estas son cosas importantes para saber hacia dónde va a caminar la relación entre Estados Unidos y Rusia y cómo impactará directamente a la relación de seguridad con Europa. Actualmente, después del reforzamiento de la presencia militar estadounidense, después de la invasión plena de Ucrania en 2022, Estados Unidos tiene 80.000 efectivos en territorio europeo, militares en las distintas bases en Italia, Alemania y otros lugares. Esto sin duda despertará, dependiendo de hacia dónde vayan las conversaciones, preguntas sobre qué tan necesaria es la continua protección de Estados Unidos del continente europeo. Pues primer encuentro entre Rusia y Estados Unidos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Lo conversábamos hoy acá con la señora Mira Milošević, investigadora principal del Real Instituto Elcano, desde Madrid, y desde Washington con el periodista José Díaz Briceño. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo y su análisis, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias por su confianza.